Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a jugar otro escenario de Onus, que sinceramente este juego me encanta. Me encanta, porque es como Warhammer, tío, pero con cartas. No necesito minis, no necesito gastarme el pastizal que vale Warhammer. Y encima con unas reglas similares. O sea, que es que lo tiene todo, por eso me gusta mucho. Bueno, venga, que no me enrollo. Vamos a jugar la batalla de Betis... del Betis Superior, que es del 211 a.C. Bueno, aquí tenemos la reseña histórica, que no las estoy leyendo porque es un tocho bastante contundente y si no voy a hacer aquí vídeos de 5 horas, ¿sabes? Y tampoco en plan. Bueno, tenemos la parte de Cartago, tenemos la parte de Roma, la parte de Cartago que son 1600 puntos, que lo tenemos en este lado, 1800 puntos que lo tenemos por aquí por los romanos, y os leo que tenemos por aquí. Tenemos 6 unidades de mercenarios, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, miento, 6 unidades de mercenarios, no. Tenemos falange púnica, tenemos 3 falanges púnicas, tenemos aquí infantes lusitanos, tenemos lanceros libios, tenemos 3, tenemos arqueros púnicos 2, tenemos caballería númida 3, tenemos infantes íberos 2, ¿vale? Con eso ya hemos hecho los 1600 puntos. Por la parte de Roma tenemos, a ver qué tenemos por aquí, 3 triari, 2 astati, 3 velites, civiles armados 1, arqueros sagitari, equites alares 4 y infantes celtíberos 3, ¿vale? Y vamos a leer aquí las reglas especiales. Las reglas especiales, ¿qué viene por aquí? Dice, en este escenario se aplican las siguientes reglas especiales. A partir del turno 3 de juego, al inicio del turno del jugador de Cartago, tira 2 dados. Con el resultado igual o superior a 10, las unidades celtíberas en el bando romano desertarán y podrán ser controladas por los cartagineses. No se contabilizan las unidades celtíberas como pérdidas de ningún bando. Buah, pues fenomenal. Y ya sabemos las condiciones de victoria, pues muerte de ambos generales, 50% para hacer chequeos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, fenomenal. Pues vamos a darle caña, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si nos acordamos del tema de a partir del turno 3, pues poder tener que hacer el chequeo lanzando los dadetes y tal. Generales son generales sine nomine, ¿vale? Entonces las características son iguales para ambos bandos. +1/+1 para ataque, +1/+1 de defensa, +1 de moral, 2 de liderazgo y 6 para... bueno, 2 de alcance, ¿vale? Y 6 de liderazgo. Entonces vamos a coger 6 cartitas para ambos bandos. Por cierto, no lo he barajado. Vamos a darle un barajo. Vamos a darle un barajo y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, como veis, la caballería de los romanos están con punta de flecha, cosa que el cartaginés no puede, no tiene esa capacidad. También los triari están con muro de escudos, con lo cual, bueno, pues se moverán a mitad de distancia, pero que se muevan a mitad no significa que no vengan ahí súper protegidos, que le van a dar también un +1/+1 a los escuditos, esquiva y heridas. O sea que, ojito, ojito. Bueno, venga, pues ya lo tenemos por aquí, ya todo preparado. Vamos a coger 6 cartitas, o sea, 6 cartas y comenzamos. Eso lo voy a hacer fuera de plano y continuamos. Bueno, pues a ver, esta carta no la veis, ¿vale? Esta de aquí es falange púnica, ya sé que no la estáis viendo, pero bueno, tampoco ahora mismo es prioritario. A ver, comentaros, ya he robado las 6 cartitas por parte de cada uno. Y bueno, comentaros que los romanos han tenido muy mala suerte con las cartas y solamente tiene una de movimiento. Y solamente va a poder mover 2 unidades. Nada más, todas las unidades del enemigo tienen -2. Es que ha tenido muy malísima suerte, pero mala. Bueno, pues nada, pues entonces
tiraremos un dado. No sé quién empezaba. No sé si los romanos, como no me ha quedado claro quién empezaba, voy a lanzar un dado y a ver quién empieza, ¿vale? Pues mirad, empieza el cartaginés. Pues ya está. Pues empieza el cartaginés, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué hace el cartaginés? Pues va a coger, ¿dónde tenemos las cartas? Aquí, aquí. El cartaginés va a jugar esta de aquí, que es que puede activar tantas unidades como el valor del liderazgo del general. Puede mover solo hacia... espera un momento, que esté retirada. Esta es retirada, nada. Puedes activar todas las unidades dentro del radio de influencia del general. O las unidades montadas, nada más. Va a utilizar esta de aquí, ¿vale? Puedes activar todas las unidades montadas, elefantes, caballería, carros, etc. Pues también está un poco fastidiado en tema de movimiento el cartaginés, ¿vale? No han salido muy buenas cartas. Pues venga, pues solamente va a poder utilizar esta y esta de aquí. Pues ¿cuántos se mueven? Se mueven 5. Pues vamos a ver hasta dónde llegan. Pues este sería 3. Y por el pelo de Don Calvo. Por el pelo de Don Calvo. Vamos a hacer una cosa. Como estos pueden disparar, vamos a mover 3. Vamos a echar un poquito para atrás. ¿Vale? Vamos a dejarlo en 2,5. A ver, vamos a hacer las cosas bien. Desde aquí sería... a ver, si está aquí, esto sería 1, 2,5. Más o menos por aquí, ¿vale? 2,5, así podemos disparar. Vamos con estos de aquí, pues lo mismo. 2,5, 2,5, ¿vale? Y así podremos disparar a... bueno, estos dispararán aquí y estos dispararán aquí. Y no podemos hacer nada más. Vale. Pues venga, empezamos ya con la fase de activación, fase de movimiento, disparo. Vamos a empezar con los disparos. Vamos a empezar con este de aquí, ¿vale? Pues vamos a sacar por aquí y nos dice repetir tirada. Permite repetir una tirada completa de impactar o herir. Vale, antes de nada, ¿jugamos algo? No. Yo creo que aquí no compensa. Aquí no compensa. Ninguno de los dos bandos va a jugar ninguna carta. ¿Vale? Pues nada, permite repetir una tirada de impactar o de herir tras ver el resultado, ¿vale? Pues entonces, ¿qué tiramos? Con 4 dadetes, ¿vale? 4 dadetes. Bueno, están a corta, espérate. 4 dadetes o 2. ¿Vale? Distancia de 3. ¡Ah! Está a 3 y justo, justito. Justito, colega. Justito. Pues son 2 dadetes. No 4, sino porque está a larga. Pues mirad. Ha salido 5. Tenemos que ir de 3 contra 6. De 3 contra 6 a 4. Vale, perfecto. No hay ningún problema. Y ahora lanzamos estos dos y sería de 3 contra 4 a 2. De 3 contra 4 a 2. Pues entran 2. Venga, pues entran 2. Vamos para allá. ¿Cómo van de moral? Tienen 7 de moral. Menos 2, pues a 5. Van a tener que hacer chequeo, ¿vale? 1 y 2. Sobre todo porque el general está muy lejos. Entonces van a hacer chequeo de moral. Sale un 5, sale justo. Entonces no se rompe. La unidad no se rompe. Vale, venga, vamos entonces ahora con esta unidad de aquí, que dispara aquí. Vamos a ver si llega. Aquí ya va a ser más complicado. No, aquí ya no llega, ¿vale? Lo estáis viendo que aquí ya no llega, con lo cual aquí no va a poder disparar. Y no va a suceder, pues, nada más. Una pena. Una pena. Una pena. Vale, pues nada, pues ya sería hostigadores. Estos son hostigadores, con lo cual podría retroceder. Podría hacer que retrocedieran. Pues voy a moverlos. No, los voy a dejar aquí, ¿vale? Los voy a dejar aquí. Esperad, que estos pueden atacar a 8 de distancia. Si los dejo aquí, este me va a tirar 4 dadetes así sin más. De fuerza 2.
Bueno, fuerza 2. Necesita sacar un 4. O más. Venga, voy a hacer que retrocedan un poco, ¿vale? Como son hostigadores, lo puedo hacer. Pues venga, vamos a poner por aquí. Vamos a hacer que retrocedan lo que le queda. ¿Vale? Aquí, 2,5 a tomar viento. Y este volverá a su estado original. A 2,5. ¿Vale? Vale. Pues venga, 2,5. Ahí, que era su estado original. Estos están un poquito más cerca. Por eso aquí sí he podido atacar. Pero aquí está más lejos y no he podido atacar. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, combate ya está, no hay combate cuerpo a cuerpo, huida nada, fin del turno. Pues venga, fin de turno, robamos una carta, a ver qué sale. Dice que el general aumenta su liderazgo, aumenta en 1 su liderazgo, no acumulables para toda la batalla. Vale. Venga, pues entonces le toca a Romano. El Romano que va a jugar está aquí, puedes activar 2 unidades, no va a poder realizar nada más. Pues entonces vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a activar, mirad, para ir estorbando, ¿vale? Para ir estorbando. Vamos a meter aquí ya a los civiles armados, que son 3, y vamos a meter este de aquí, que este se va a mover 1,5. Pues mirad, 1,5 aproximadamente por aquí. 1,5, así puede disparar. Vale, pues venga, ya se han activado las 2 unidades. Vamos ya con los disparos. Disparar. ¿Quién va a disparar? Este es el único que puede disparar porque los civiles armados pues no pueden hacer nada. Bien, pues vamos a medir. Venga, vamos a medir. Son 3. ¿Vale? 3. 4 y algo. Vale, pues entonces van a ser con 2 dadetes. Con 2 dadetes porque está a larga. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a sacar por aquí cartita y dice que ambos bandos en combate cuerpo a cuerpo, nada, esto es combate cuerpo a cuerpo, pues nada de nada. Bien, pues a ver, vamos a ver si puede jugar algo, apoyo proyectiles, nada, testudo tampoco, ataque en profundidad tampoco, la defensa organizada, nada, esto nada, y grito de guerra, nada, vale, pues nada. No va a jugar, y aquí, me he dejado esto, picas contra monturas, tampoco. Y el jugador romano tampoco va a jugar ninguna carta, ¿vale? Pues entonces va a disparar directamente. Vamos a ver, va de 2 contra 5 a 4. Pues impacta todo, ¿eh? Impactan los dos. Y ahora lo mismo, de 2 contra 5. ¡Hala! Pues vaya fallo, un 1 y un 2. Pues nada, los romanos aquí se han quedado a las puertas de herir a la caballería. No ha podido ser, no son profesionales, con lo cual el 1 no ha podido ser lanzado. Vale, pues ya hemos hecho disparo, hostigadores no tiene combate, no hay combate cuerpo a cuerpo y tampoco hay huida, con lo cual fin del turno. Vale, pues ya hemos terminado esta primera ronda. Vamos con la segunda ronda. Venga, pues vamos a coger por aquí las cartitas de estos. Vamos a ver qué podemos hacer. Puedes activar una unidad. Es que puedes activar para mover solo hacia atrás. Puedes activar todas las unidades dentro del radio de influencia. Dentro del radio de influencia. A ver si la influencia es de 2. ¿Hasta dónde llegamos? 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Vale, se activaría este triángulo de aquí. Se activaría este triángulo de aquí. Este se podría mover 2. Pues me podría interesar, ¿eh? Me podría interesar. Lo que pasa es que estos están muy lejos. Y estos también están súper lejos. Necesitaría mover aquí. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a jugar otra carta, ¿vale? Vamos a jugar otra carta. Por cierto, se me ha olvidado robar una cartita extra al romano. Y dice general veterano. General aumenta. Venga, va.
Vamos a utilizar esta de aquí que puedes activar una unidad. Pues venga, vamos a hacer esta de aquí. Puedes activar una unidad. Pues vamos a activar esta de aquí. Con lo cual, esta más estos de aquí, pues quedarían pues súper bien. Súper bien. Este de aquí, bueno, me daría absolutamente igual, ¿sabes? Vale, venga, va. Pues entonces vamos a hacer eso. Vamos a activar esta unidad de aquí. Vamos a correr. Vamos a hacer una carga. Son 3, ¿vale? 4 y llega. Llega de sobra. Fenomenal. Ya lo estáis viendo por aquí, que llega perfectamente y llega súper bien. Vale, pues vamos ahora con estos de aquí. Estos de aquí que se van a mover 2, sí o sí. Así que sería 1 y 2. Vale. Vamos ahora a mover estos de aquí, que se va a mover 1 y medio. Vamos a girarlo un poquitín, que esto sería... Esto sería 1, ¿vale? Esto sería 1, ya sé que queda solapado. Y vamos a moverle el medio que queda por aquí, ¿vale? Queda aquí. Fenomenal. Y desde aquí podríamos atacar perfectamente. Podríamos atacar, ¿vale? Podría atacar. Muy bien. Venga, pues vamos a mover ahora este de aquí, que se va a mover 1 y medio también, que sería 1 y medio. ¿Vale? Ahora vamos a mover estos de aquí, que estos sí se van a mover, intentar mover 2. Esto sería movimiento de 1, ¿vale? Que quedaría solapado. Y ahora vamos a moverle el que queda, que sería aquí. Fenomenal. Fenomenal. Y este de aquí que no le voy a mover. Ese... Bueno, sí. Vamos a moverle. Vamos a moverle también. Vamos a sacarle de ahí, ¿vale? Venga, pues esto sería 1, ¿vale? 1 y vamos a sacarle de ahí, que esto sería hasta aquí. ¿Vale? Hasta aquí. Ahí. Vale, fenomenal. Y ya con esto pues hemos terminado. ¿Vale? Con esto hemos terminado los movimientos. Vamos a la fase de disparo. Bien, ¿quién puede disparar? Por cierto, no estoy poniendo los toquecitos de quienes se han activado, pero vamos, que yo creo que no hace falta porque ya estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a poner que este es activado, este es activado, este es activado, este es activado y este es activado también. ¿Vale? Este es activado también. Y estos se han activado, lógicamente, porque ya están en combate cuerpo a cuerpo. Vale. Venga, disparos. Vamos a ver, disparos. Vamos a disparar... Estos pueden disparar aquí. Y estos van a disparar aquí, que pueden hacerlo perfectamente. Pues venga, vamos a empezar con estos, que sería fuerza 3 contra defensa 4. Así que... Y está a corta. Está a corta, así que lanzamos 4 dadetes. Vamos allá. 4 dadetes. Son profesionales, no son profesionales ni son nada. Así que entra uno nada más. Joder, qué mala tirada, ¿eh? Malísima tirada. Vamos allá, un 1, nada. No hiere a nadie. Arqueros, muy mal. Muy mal. Muy mal, fatal. Y estos van a disparar aquí, ¿vale? Que entonces estos sí que están a larga, que serán 3, ¿vale? Llegan de sobra. Llegan de sobra, con lo cual 2 dadetes. Vale, pues ¿a cuánto sería? Sería de 3 a 6 a 4. A 4, pues solamente impacta uno. Vale, y ahora sí, un impacto, ¿vale? Porque es de 3 a 4 a 2 hubiese entrado. Vale, pues nada, un impacto que se llaman estos by the way. Un impacto. Pues ya estos han disparado. Y estos también. Voy a retirar esto, voy a retirar este, voy a retirar este porque este no puede atacar. Y voy a retirar este porque este no puede hacer tampoco nada más. Bien. Pues ya hemos hecho los disparos. Vamos a hacer ahora movimiento de hostigadores. Nada, no tengo hostigadores ahora mismo. Ahora mismo. Y combate, porque ya no podemos hacer nada más. Vamos al combate cuerpo a cuerpo. Por cierto, una cosa que no me habéis dicho, ¿vale?
Esto de aquí, tenemos que haber sacado este que dice que permanente tras victoria en un combate. Nada, pero esto es para combate cuerpo a cuerpo. Y ahora este de aquí, que no me lo habéis recordado, ¿eh? Bueno, tampoco vale, ¿eh? Solicitar apoyo. Tanto atacante como defensor reciben ayuda inesperada en este combate. Ambos bandos es para combate cuerpo a cuerpo. Que no me habéis dicho, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Bueno, vamos con este de aquí. Este de aquí, vamos a coger cartita y dice, si dos unidades están en contacto, nada, esta, nada de nada. Bien, más cosas. ¿Alguien va a jugar aquí tal? Mirad, va a jugar, el romano va a jugar esta de unidad causa el doble de daño, ¿vale? Y el cartaginés no va a jugar nada, sobre todo porque le quedan pocas cartas, ¿vale? Le quedan muy poquitas cartas, entonces no le compensa. Muchas bajas. Pues venga, vamos a empezar primero el cartaginés, que tiene un +1/+1 debido a que he hecho la carga, ¿vale? Entonces sería de 6 contra 5, bueno, pues ya está, 2, si es que no hay más tutía. Va, entra todo. Espérate, es profesional, va a entrar, este es un 1, vale, un 2, entra todo. Ahora, de 4, bueno, de 5 contra 4, va, está claro que a 2 está bien, ¿vale? A 2 es, bueno, 2 unos, pero ¿qué me estás contando? Vale, pues entra todo, también, 4 impactos. Hombre, evidentemente es que la caballería aquí pues le va a hacer bastante pupa a los arqueros. Pero bastante pupa. Bien, vamos ahora con estos arqueros que va a hacer de 2 hasta 5 a 4. Que la cosa está complicada. Vamos a hacer una cosa porque si no se me va a despilfarrar, se me va a ir por ahí los dadetes y tampoco es plan, ¿vale? A 5 os hemos dicho, ¿no? O a 4. De 2 contra 5 a 4. Pues entran 2. Bien, vamos allá. Pues de 2 contra 5 lo mismo. ¿Vale? No entra ninguno y no es profesional. Con lo cual, esta unidad ha perdido 4 puntos. Tiene que chequear moral. Tiene ahora mismo 2 de moral porque ha recibido aquí 4 bajas. Un 5, evidentemente, se tenía que romper la unidad, ¿vale? Esta unidad se tiene que romper. Al fin y al cabo, las unidades de poco valor se utilizan siempre para estorbar. Son un estorbo, ¿vale? Esta de aquí, como no he hecho doble daño, pues nada, esta la descartamos y aquí no ha pasado nada. Bien, pues esta unidad va a quedar destruida en el siguiente, porque el 4 le queda un puntito de vida, con lo cual, pero está ahí para estorbar, para cuando vengan estos de atrás y que machaquen. Fenomenal. Pues vamos entonces con... A ver, combate cuerpo a cuerpo, ya hemos terminado. Vamos ahora con la fase de huida. Nadie está huyendo. Vamos con el fin de turno, que robamos una cartita. Y tenemos aquí traslado del general, ¿vale? Y aquí trampas en el terreno. Bueno, pues ni tan mal. No está nada mal. A ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6... No puede ser que tenga tantas cartas. Ah, vale, porque estas de aquí no las he echado, ¿vale? Que eran las que había utilizado, que es después de activar, puedes activar una unidad y puedes activar todas las unidades dentro del radio de influencia. Aquí estas no las había descartado. Vale, y ahora tenemos, sí, tenemos 5 cartas, ¿vale? De las 6 posibles, de 6 máximo que pueda tener nuestro general. Bien. Pues vamos entonces ahora con el romano. Vamos a ver qué hace el romano. Pues el romano lo tiene súper complicado, ¿vale? Esta unidad no hace falta que se active porque ya está en combate cuerpo a cuerpo. Y es que el romano no tiene absolutamente nada. Es que no tiene nada para jugar, ¿eh? Activa todas las unidades rotas. No. Todas las unidades del enemigo tienen un -2 durante tu turno. Tampoco. Organizar, Es que no tiene nada. No puede hacer nada. ¿Esto qué va a implicar? Que va a poder robar 3 cartas, ¿vale? Al final del turno. Vale, pues como no puede activar porque no tiene para activar, solamente va a poder hacer esto. Así que nos vamos a saltar la fase de movimiento y vamos directamente a la fase de disparo, que tampoco tiene nadie para disparar. Vamos a la fase de hostigadores, que tampoco. Vamos a la fase de combate, que son estos de aquí. Estos de aquí van a tener un -1 en el ataque debido a que han recibido 3 impactos. O sea, más de 3 impactos, quiero decir.
o tres o más impactos, pues vas reduciendo. Ya sabemos cómo funciona esto, no hace falta que os lo vaya explicando, que ya tenéis ahí 50.000 vídeos de este juego. Vale, pues tenemos un 1 contra 5, pues a 5. A 5. Pues lanzamos los dadetes. Joder, pues han entrado 3, ¿eh? Pues lo mismo, de un 1 a 5. Vamos a ver. Nada, ya esta vez sí que no ha hecho ningún impacto. Y ahora el cartaginés que le va a golpear, que evidentemente va a entrar todo, de momento entra todo, ¿no? Son de 5 contra 5 a 2. De 5 contra 5 a 2. Y ahora vamos a ver por aquí, entra absolutamente todo porque es de 4 contra 4 a 2 también. Con lo cual entra todo, 4 impactos. Bueno, estaba claro que esta unidad iba a cascar a la de ya. ¿Vale? Pues venga, esta unidad son 70 puntos que ya lleva ganados el cartaginés. De momento va bien, va bastante bien el cartaginés. Ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Bien, cositas que tenemos por aquí. Pues ya tenemos la parte de huida y el fin de turno, que va a robar 3 cartas porque no ha podido jugar ninguna. Bueno, pues ya te salen aquí, mirad, ya puede activar algo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora va a tener que descartar, ¿vale? Vamos a tener que descartar por aquí. Tenemos, mirad, vamos a descartar, pues mirad, estas dos de aquí, ¿vale? Mal augurio y no sé qué, no sé cuánto. Pues estas dos que se van. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, tenemos estas 6. Y aquí tenemos activar 2 unidades. Y aquí que puedes activar todas las unidades montadas. Bueno, pues algo es algo, ¿vale? Las unidades montadas que tenemos aquí, estas dos, que podrán intentar penetrar hacia este lateral. Ya veremos, no sé, ya veremos cómo nos lo montamos, ¿vale? Ya veremos cómo nos montamos. Pues hemos terminado ya esta ronda 3. Esta ronda 3. Vale, pues venga, vamos a jugar otro turnito. Ya es el tercer turno y yo creo que ponía a partir del tercer turno o después del tercer turno. No me quedó muy claro. A ver, darme un segundo porque a lo mejor es a partir de ahora cuando debo lanzar los dadetes por parte del cartaginés. Dice a partir del turno 3, o sea, a partir del turno 3. Pues tenemos que lanzar 2 dadetes, si salen 10. Pues ya sabemos que los celtíberos se ponen se unen a nosotros. Pues no, ha salido 6, pues no, se ponen con los cartagineses a funcionar. Pues nada, no pasa nada. Venga, el cartaginés, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene? No tiene absolutamente nada, ¿vale? Tiene este de aquí, que puedes activar tantas unidades como el valor del líder o del general, pueden mover solo hacia atrás a su zona de despliegue. Y aquí que puedes activar todas las unidades montadas. Si este viene hasta aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si le metemos aquí caña? Pues que este me puede entrar por el flanco. Aunque sea un poco mierder, pero podría entrarme por el flanco. No me va a interesar, porque encima estos son súper duros. Están con el muro de escudos y esto por mucho que lo intente, no voy a hacer nada. Vale, pues voy a reservar, ¿vale? No voy a hacer nada este turno. Voy a reservarlo, así que no va a haber ataque ni va a haber nada. Directamente pasamos ya al fin del turno. Va a robar 3 cartas. Vale, robamos 3 cartas. Roba 4, perdonar. Y tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos que quitarnos 2 cartas. Pues vamos a quitarnos estas 2 cartas de aquí. ¿Vale? Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Nos ha salido nada más que puedes activar una unidad. Más las unidades montadas podemos activar hasta 3. Fatal esto, ¿eh? Fatal, fatal, fatal. No nos están ayudando nada las cartas. Venga, turno de Romano. El Romano. Activa 2 unidades. Y unidades montadas. Las unidades montadas. Vamos a ver, dame un momento. 3 y 2, 5. 3. A ver, serían 3, 4, 5. Pues sí, lo podía traer, ¿vale? Lo podía llevar. Vamos a hacer eso. Vamos a utilizar esta carta. Perdonad, que tengo aquí la carraspera que no salía. Vale, vamos a usar esta de aquí. Avance caballería.
Pues todas unidades montadas. Pues vamos allá. Todas unidades montadas. Vamos a empezar por este de aquí que se va a mover 5. ¿Vale? Son 3. Vamos a dejarlo por aquí. 3. 4 y 5. Le vamos a dejar aquí. Fenomenal. Vamos a avanzar ahora con estos. Este solamente se va a poder mover 3. A ver, serían 3. Sí, porque entonces ya chocaría aquí y no podría moverse. Oh, esperad, vamos a hacerlo de otra manera. 3, se queda aquí, ¿no? Vamos a mover 1, 2, 3. Pues venga, tenemos por aquí 3, me faltarían 2, pues vamos a mover. Sería 1 y 2. Y va a tocar, y toca, con lo cual, ¡buah! Brutal. Buah, pues va a sufrir aquí la de Dios es Cristo. Pues no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba que por aquí atacase los equites alares. Madre mía, han hecho una carga aquí con todo lo que tienen. Madre del amor hermoso la que va a liar. Y encima por la retaguardia también. Pues mirad, esto viene por aquí y este viene por aquí. ¡Buah! Brutal, la que se va a liar. Vale, pues vamos con estos de aquí. Vamos a ver, este de aquí, sí, a ver hasta dónde llega. Son 3, ¿vale? 3, 4 y 5. No puede porque se va a quedar. Se queda aquí, macho. Se queda por encima de esa unidad. Y este de aquí, a ver, son 3, ¿vale? Hasta aquí. 4 y 5. Y se va a solapar. No va a poder moverse. Porque se va a solapar. Al ponerlo por aquí ya vemos que se solapa. Pues nada, una pena. Bueno, pues nada. Pues ya bastante. Bueno, pues vamos entonces ahora a la fase de disparo. No hay disparos. Vamos entonces a la fase de hostigadores, que tampoco. Y combate. Vale, vamos con el combate. Aquí tenemos el combate. Vamos a sacar la cartita a ver qué es lo que pasa. Y dice, bien coordinados, tu unidad se comporta como profesional. Bueno, ya son profesionales, con lo cual esto... Nada de nada. Vamos a ver. El cartaginés va a jugar algo... El cartaginés va a jugar esta de aquí, ¿vale? Y ¿cómo se llama? El romano. A ver. Va a jugar este de aquí. A ver, el romano, repetir tirada. Sí que va a repetir tirada para impactar o para herir. Pero el jugador cartaginés, trampas en el terreno. Ante una carga, el defensor recibe al enemigo con trampas. Así que va a tener un +1/+1 al ataque el cartaginés y un +2/+2 en la defensa. Así que bueno, algo es algo. Aquí tiene que defenderse, tiene que ir a cuchillo para defenderse. Bien, pues a ver, tenemos por aquí +1/+1 por la carga, ¿vale? +1/+1 por punta de flecha, que ya lo podemos quitar. Así que va a ir de 7 a 7, así que a doses. Vale, como son profesionales, volvemos a lanzar y entra todo. Vale, bueno, y espérate, que tiene un -2. Tiene un -3, de hecho, a la defensa, debido a que le está atacando por el flanco. A ver, espera, que lo he puesto ya aquí medio. Le está atacando por el flanco y encima por la retaguardia. Con lo cual, pues bueno, pues es un -3.
Pues nada, a 2, ¿vale? Y aquí lo mismo, de 7 contra 5, no, de hecho sería contra 4, porque este más 2 al final, pues nada, a 2, no hay más turía, ¿vale? Entra todo, a ver, entra todo. Vale, pues 4 bajas, pues se lo va a comer con patatas, tío. Se lo van a comer con patatitas, es que esto no puede ser. ¿Vale? Venga, y ahora pues vamos con esta gente, con la caballería númida. Caballería númida, vamos allá. Entonces, tenemos por aquí de 5 contra 7, no, miento, tenemos este de aquí, sería de 6 contra 7 a 2 también. Vale, son profesionales, entra todo. Y ahora vamos de 5 contra 5, pues a 2 también. Vamos allá. Pues, ¡buah! Una tirada espectacular. 4 impactos que se ha comido el bicho, ¿eh? 4 impactos que se han comido los dos. A ver, aquí hay empate. Como hay empate, bueno, pues en teoría nadie ha ganado, no debería chequear moral, ¿vale? Pero como han sufrido suficiente por pérdida de la batalla, pero como han sufrido suficientes bajas como para chequear moral, porque están por debajo, hay que tirar a ver si se rompen ambas unidades. Están, a ver, este tiene moral de 7, menos 4 a 3. Pues vamos a ver. Sale un 3 justo, menos mal, no se rompe. Vamos a ver esta unidad si se rompe. Un 1 tampoco se rompe. Con un 1 siempre es un acierto, ¿vale? A la hora de chequear moral. Bueno, pues mirad, aquí va a haber un combate súper épico, ¿eh? Va a haber combate épico. Vamos allá, vamos allá. Bueno, pues hemos terminado con el romano. Hemos terminado con el romano. Pues ya no hay más combates, no hay huidas, fin de turno, se acabó la tontería. Pues robamos cartita y dice que apunten, disparen. Aquí puedes activar todas las unidades con proyectiles, no con jabalinas, sino proyectiles. Vale, pues con esto ya hemos terminado, ¿vale? Y yo voy a dar aquí por finalizado el vídeo. Buah, se ha puesto aquí súper interesante y yo lo quiero dejaros ahí con el intríngulis de qué va a pasar en el próximo turno con los cartagineses. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, bueno, ya habéis visto bastantes cositas, hemos visto bastante daño, no se han movido mucho, pero bueno, esto es lo que hay, todo depende de las cartas, de cómo el general puede dar órdenes a su ejército. Y claro, si está muy lejos, pues gritar órdenes, pues cuesta mucho. Por eso, pues no se han movido tanto. Así que nada, pues nada, espero que os esté molando. Y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito. O sea, darle ahí a suscribirse, darle a la campanita, darle un buen like. Y ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, en WhatsApp, en Thread, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo turno. Sí, en el próximo turno. Toma ya. Venga, en el próximo vídeo. Hasta luego.